Esta es la historia de una asesina en serie italiana llamada Leonarda Gianciulli. Leonarda nació en Montella, un pueblo situado en la provincia italiana de Avellino. Esta mujer nació a causa del abuso sexual que había sufrido Emilia, su madre, por parte de un hombre llamado Mariano Gianciulli. Su madre fue obligada a casarse con él y todo el sentimiento de desprecio y rencor que sentía por ese hombre lo reflejaba también en su hija Leonarda. Emilia nunca demostró ni un poco de cariño ni apoyo a su hija, ni tampoco cuidaba de ella, llegando incluso a agredirle en varias ocasiones. La salud de Leonarda era muy delicada, puesto que ella sufría de epilepsia. Además, los malos tratos de sus padres hicieron que estuviera desnutrida y se enfermara con gran facilidad. La vida de Leonarda pudo mejorar un poco tras la muerte de su padre. Tras esto, su madre, Emilia, volvió a casarse, esta vez con un hombre que trataba bien y se preocupaba de su hijastra, Leonarda. Pero misteriosamente, este hombre falleció un tiempo después. Algunas fuentes afirman que esta no habría sido una muerte natural, sino que se trataba de un asesinato por parte de Emilia, quien habría envenenado a este hombre. Tras este acontecimiento, Emilia volvió a casarse por tercera vez con otro hombre con el cual tuvo 3 hijos más, quienes maltrataban a Leonarda de la misma forma que su madre. La vida de Leonarda se había vuelto tan horrible que en su adolescencia intentó suicidarse 2 veces, pero sin éxito. En los siguientes años, Leonarda buscó refugio en diferentes hombres mayores que ella, ya que consideraba a los chicos de su edad muy infantiles y tontos. Hay fuentes que afirman que durante estos años Leonarda habría sido prostituta y ladrona hasta que conoció a Rafael Pansardi en 1914. Leonarda encontró en Rafael el escape perfecto a los abusos de su madre, la cual no estaba de acuerdo con el casamiento de estos dos, porque Rafael pertenecía a la clase baja. Leonarda era una mujer muy supersticiosa. Desde la adolescencia le gustaba consultar a una mujer gitana tarotista para que le leyera las palmas de la mano. Dicha mujer le había dicho que en su mano derecha veía la prisión y en la izquierda un manicomio. También le confirmó que todos sus hijos fallecerían. Poco tiempo después de casarse con Rafael y abandonar la casa de su madre, Leonarda tuvo su primera hija, quien terminaría muriendo años más tarde a causa de la gripe española. Durante su vida, Leonarda tuvo muchos problemas de salud. Solía tener ataques de epilepsia frecuentemente. Ella vivió pensando que esta epilepsia no se trataba de un problema médico, sino que se trataba de problemas ocasionados por la maldición que le había puesto su propia madre, Emilia. Harta de vivir en el mismo pueblo que su madre, en 1921 llegó a un pueblo llamado Laurias, situado en Potenza, que fue donde se había criado su marido. En este pueblo, Leonarda intentó retomar su sueño de ser madre. Estuvo 17 veces embarazada, pero de esos embarazos perdió 3 y 10 de sus hijos murieron de niños. Los 4 que sobrevivieron vivieron sobreprotegidos por ella, que temía que la maldición de su madre llegara hasta ellos. Durante estos años su vida había ido a mejor. En 1922 nació su primer hijo, Giuseppe, que consideraron milagroso, ya que parecía haber logrado superar la maldición de la madre de Leonarda. Años después,
Tuvieron en total 3 hijos a los que todavía no les había pasado nada malo y estaban saludables. Giuseppe era el que más destacaba por ser el primero con suerte. Leonarda vivía con una gran preocupación por el bienestar de sus hijos, llegando a convertirse en una gran obsesión. Esta obsesión impedía que Leonarda hiciera otra cosa que no se tratara de cuidar de ellos. Por culpa de su delicada salud mental, Leonarda no solía mantener sus trabajos. Por suerte, su marido le consiguió un trabajo de limpiadora en el banco del pueblo. Tenía que ir a trabajar después de las horas hábiles, por lo tanto, eso la beneficiaba en no tener contacto con otras personas. Fue durante esa época de su vida que perdió su 10º hijo mientras éste era cuidado por su esposo. Al descubrir la muerte de su hijo, se propuso cambiar las cosas. Entendió que necesitaba un modo de ganar dinero rápidamente para poder proporcionar una buena salud a su familia. Fue al banco donde trabajaba y accedió a los registros físicos. Se creó una cuenta falsa con el dinero que ella creía que era necesario para una buena salud, pero cuando quiso retirar el dinero, se dieron cuenta de que había un error que solo podía haber sido intencional. Fue entonces cuando la detuvieron y en 1927 fue sentenciada y llevada a prisión. Tras 18 meses salió y volvió con su familia. La gente de su pueblo lo rechazaba y no querían tener relación con ellos, y por esta razón la familia se mudó a la ciudad de Lacedonia. Rafael pudo encontrar un mejor trabajo y Leonarda tuvo a su 4º hijo milagroso. En julio de 1930 hubo un terremoto de 6.6 de magnitud que destruyó por completo su casa y la de muchos habitantes más. Debido a esto, tuvieron que mudarse otra vez a Correggio. En esta ciudad, Leonarda abrió una tienda donde vendía muebles y ropa usada. Se ganó la confianza de sus vecinos, la consideraban una buena mujer que estaba dispuesta a ayudar. Además, Leonarda también empezó a dedicarse a la adivinación y a trabajar de curandera, y vendía ungüentos caseros y también jabones que aprendió a fabricar gracias a su trabajo de limpiadora en el banco. Sus jabones tenían fama de tener buena consistencia y una rica fragancia. Sus pasadas visitas con adivinas fueron lo que habían hecho que Leonarda quisiera aprender a leer el futuro, así que leyó sobre esto y se formó lo mejor posible. Tenía también la esperanza de poder librarse de la maldición que le había puesto su madre. Por ello, experimentó más y más con la magia. Tiempo después se separó de Rafael y, como mujer soltera, Leonarda centró su energía en su tienda. Organizaba tardes de pastelitos y té en su propia casa. En estas tardes aprovechaba para ofrecer servicios de divina y para conocer mejor las necesidades y deseos de sus vecinas. Leonarda creía fuertemente en su poder como adivinadora. No solo se leía el futuro a ella misma, sino que también realizaba rituales con objetos y materiales extraños para proteger a sus hijos. Durante la década comprendida entre 1920 y 1930, el fascismo aumentó su poder en Italia. Leonarda fue seguidora de esta ideología. Se convirtió en autodidacta de la magia y artes oscuras y utilizó sus conocimientos para manipular a las personas para su propio beneficio. Para el año 1939, la vida de Leonarda iba bastante bien, era respetada y su negocio iba bien. Además, sus hijos continuaban sanos y salvos. Estaba a punto de comenzar la Segunda Guerra Mundial y es por ello que muchos hombres eran reclutados para irse a luchar.
Leonarda recibió una carta donde le exigen a su amado hijo Giuseppe que se alistara al ejército. La noticia dejó a Leonarda destrozada y pasó noches enteras sin dormir. Su hijo favorito iba a marcharse a batallar en una guerra muy peligrosa después de todo el esfuerzo que había realizado para que tuviera salud y buena vida. Buscó durante días una solución para que su hijo no tuviera que ir a la guerra. Hasta que una noche, según declaró la propia Leonarda, la Virgen se le presentó y le dijo que debía ofrecer una vida para salvar la vida de su hijo. Debía hacer sacrificios y seguir donando a la iglesia para mantener a su hijo con vida. A partir de ahí, Leonarda ideó un plan para realizar sacrificios. Su primera víctima fue Faustina Seti, una vecina de 70 años que se presentó en la tienda de Leonarda para solicitar sus servicios como tarotista. Esta mujer quería saber si algún día se casaría y cómo podía hacer que eso ocurriera. Leonarda le dijo que ella conocería a su futuro esposo en la ciudad de Pola, ciudad bastante alejada de Correggio. Le dijo que tenía que irse a esa ciudad si quería casarse. Le aconsejó no decir nada de su viaje por si la envidia de otros arruinaba su futuro. También la convenció de escribir cartas a sus seres queridos para que no se preocuparan por ella. Faustina apenas sabía escribir su nombre, por ello las cartas tuvo que escribirlas la misma Leonarda. Esta también le dijo a la vecina que le dejara sus propiedades, asegurándole que las vendería y le enviara el dinero a Pola. Obviamente, todo esto era una manipulación que había planeado Leonarda para poder explicar la desaparición de Faustina y que no hubiera sospechas. Ayudó a Faustina a preparar su viaje y justo antes de partir a su viaje, Faustina visitó a Leonarda en su tienda. Esta le ofreció una copa de vino en la cual había una droga que hizo que Faustina se durmiera. Tras esto, Leonarda la asesinó con un hacha y escondió su cuerpo en un armario. La propia Leonarda, posteriormente, en su confesión, declaró: «La corté en 9 pedazos, puse las piezas en una olla, le agregué sosa cáustica para hacer jabón y mezclé todo hasta que las piezas se disolvieron y convirtieron en una pasta espesa y oscura. Pero no servían para hacer un jabón de buena calidad, de modo que las puse en varias cubetas y las vacié en una fosa séptica. Esperé a que la sangre se coagulara, la sequé en el horno, la molí y la mezclé con harina, azúcar, chocolate, leche y huevos, así como con un poco de margarina. Mezclé todos los ingredientes, hice pastelitos y los serví a las mujeres que me visitaban». Nadie buscó a la mujer ni sospechaba de Leonarda. Todo el mundo creyó en el contenido de las cartas de Faustina. Leonarda no estaba conforme con su sacrificio, ya que la sangre de Faustina no fue útil para hacer los jabones. La materia no servía. Su ritual no se había completado. Leonarda pensó que quizás el problema era de la persona que había escogido, así que decidió hacer otro sacrificio. Su segunda víctima fue una mujer llamada Francesca Soavi, una profesora que llevaba tiempo sin trabajar y se había acercado a Leonarda para preguntarle sobre su futuro. Leonarda le aseguró que había un buen trabajo esperándola en un internado en Plasencia, y Leonarda repitió el mismo procedimiento que con su víctima anterior. Le recomendó no contarle a nadie de su viaje, escribir cartas a sus seres queridos y dejarle a Leonarda sus propiedades. Cuando Francesca fue a visitar en septiembre de 1940 a Leonarda, esta repitió el mismo procedimiento anterior, salvo que en este caso la descuartizó viva. La descuartizó y la desangró para hacer jabones y postres.
pero al revisar las ollas se dio cuenta de que, como había pasado la primera vez, la grasa y la sangre no servían para hacer jabón. Tras esto, desesperada por la falta de tiempo, decidió volver a hacer un sacrificio, con la esperanza de que la próxima persona sirviera para realizar su ritual. Su tercera víctima fue Virginia Cacioppo, una soprano que había cantado durante su vida, pero que ya estaba retirada. Recién enviudada, se dirigió a Leonarda para que le diera consejos para mejorar su vida. Leonarda volvió a realizar el mismo procedimiento que con sus dos víctimas anteriores. Le prometió a Virginia que en Florencia le esperaba un trabajo como secretaria de un poderoso empresario. Esta vez, Leonarda sí que pudo realizar jabones con los restos de Virginia. Hizo que su hijo comiera los pasteles hechos con los pedazos del cuerpo de Virginia y lo había bañado con uno de los jabones. Leonarda se alivió, ya que ella pensaba que así su hijo ya estaba a salvo. Los jabones que sobraron los vendió a sus clientes habituales. Finalmente, debido a las sospechas de los clientes, Leonarda fue descubierta. Todavía no ha quedado claro cómo sucedió esto. Existen dos versiones. La primera asegura que una clienta, concretamente la cuñada de Virginia, encontró en un jabón los globos oculares de la mujer, lo que hizo que llamara a la policía. La otra versión dice que la cuñada de Virginia denunció su desaparición y la policía, tras investigar, descubrió que la última vez que se había visto a Virginia fue con Leonarda. Tras esto, encontraron la ropa de las víctimas y las armas que había utilizado Leonarda. Al principio de todo se sospechó de Giuseppe, el hijo de Leonarda, pero para proteger a su hijo, Leonarda acabó confesando sus crímenes. Finalmente, fue sentenciada a pasar 30 años en la cárcel y 3 en un manicomio, tal como había predicho la tarotista que vio cuando era joven. Pero Leonarda acabó falleciendo en prisión.